Bueno, entonces en el estrés encontramos tres fases o tres etapas. Entonces encontramos la fase de alarma donde la primera reacción o respuesta frente al estímulo estresor. Entonces en este ocurren cambios físicos y bioquímicos en el organismo. Encontramos la fase de resistencia, la cual desaparece si la fase de alarma no es suficiente. Entonces esta fase libera las reservas del organismo para intentar volver al punto de equilibrio. Y encontramos la fase de agotamiento. Entonces en la fase de bueno, vamos a explicar la reacción autonómica en el estrés crónico. Entonces, vamos a empezar por el sistema nervioso simpático. Entonces, como se comentaba en videos anteriores, el sistema simpático necesita energía. Usa como neurotransmisor la noradrenalina. Entonces, como hormona del estrés, la norepinefrina afecta partes del cerebro, tales como la amígdala cerebral, donde la atención y respuesta son controladas, junto con la epinefrina. La norepinefrina también subyace la reacción de la lucha o la huida. Entonces, una función de esta es que va a incrementar directamente la frecuencia cardíaca, desencadenando la liberación de la glucosa de las reservas de energía, incremento del flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético, también incrementa el suministro de oxígeno del cerebro. Bueno, entonces ahora vamos a exponer por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, como les venía diciendo, el sistema nervioso parasimpático es el que guarda la energía. Entonces, este usa como neurotransmisor la acetilcolina. Entonces, este sistema está encargado de dar respuesta, se encarga después de la respuesta del estrés, donde va a regular las funciones del organismo. Pero entonces, cuando se presenta el estrés crónico, no puede volver al equilibrio, y el sistema simpático sigue cumpliendo de, con la función de respuesta, dando así el estrés crónico. Bueno, en el estrés crónico ya podemos encontrar que son casos un poco más avanzados. Entonces, por ejemplo, digamos una persona que acaba de ser despedida puede llegar a entrar en estrés crónico, ya que puede entrar en la preocupación de qué va a hacer, de dónde va a sacar el dinero para alimentarse, para sus recursos de vida. Otro ejemplo de estrés es, digamos, un estudiante, ya que un estudiante conlleva muchas responsabilidades. Entonces, si el estudiante no puede conllevar, digamos, un horario, entonces este puede entrar en un estrés crónico, ya que puede decir que tiene que hacer, digamos, una tarea de anatomía, tiene que hacer la tarea de física, de estadística, sin llegar a formar un orden. Entonces esto puede llegar a ocasionar el estrés crónico.